Desde sus inicios, el objetivo de PHM ha sido reunir a creyentes de ideas afines de todo el mundo en grupos, misiones o iglesias a través de la predicación de la palabra de Dios. Se han encontrado muchos obstáculos al realizar esta tarea, incluida la diversidad doctrinal y la resistencia a la verdadera organización como la que llevaron a cabo los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. PHM está lanzando un esfuerzo para unirse con ministerios, líderes y creyentes de ideas afines para restablecer la Iglesia de los Pioneros Adventistas del Séptimo Día. Organización. ¿Por qué organizarse? ¿Por qué debe organizarse el pueblo de Dios? Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no es posible que cada hombre sea independiente. Las estrellas del cielo están todas bajo el imperio de la ley. Cada una influye sobre la otra para que haga la voluntad de Dios, y el conjunto presta su obediencia común a la ley que controla su acción. Así también, para que la obra del Señor progrese en forma segura, sus hijos deben trabajar unidos. El Redentor del mundo no sanciona que en asuntos religiosos la experiencia y la acción sean independientes de su iglesia organizada y reconocida, donde ésta existe. Ciertamente queremos asegurarnos de tener la sanción de Cristo mientras trabajamos para Él. ¿Una nueva organización? ¿No se pone Dios a la formación de una nueva organización fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La inspiración nos da claridad sobre esta cuestión. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de verdad bíblica, los que conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto, deben considerarse como obreros de valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que les han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Tenga en cuenta que entrar en una nueva organización sería alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. 2 años antes, en 1903, Elena White nos dio una imagen más clara de esta apostasía y sus características. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto,
se tendría poco en cuenta al sábado y también al Dios que lo crió. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Según esta carta, aquellos que, después de la muerte de Elena White, descartaron los principios de la verdad y los consideraron erróneos, son las personas que entraron en una nueva organización. Salieron del fundamento que Dios había establecido durante los primeros 50 años de la Iglesia. Nuestro esfuerzo por organizarse es simplemente un restablecimiento de la fe de los pioneros. ¿Será esta iglesia un 501C3? ¿Se organizará esta iglesia como un 501C3 o algo más? ¿508C1A o 501C3? Creemos que la iglesia debería operar legalmente, como lo que se llama un 508C1A, que simplemente es una organización de iglesia. De alguna manera, las expectativas de 508C1A y 501C3 son diferentes a los ojos del gobierno. Si bien están exentos de impuestos y pueden dar recibos deducibles de impuestos por donaciones, el 508C1A no tiene que presentar una declaración de impuestos federales. Un 508C1A no está sujeto al escrutinio público debido a su estado de no informar. No se requiere un 508C1A para solicitar el estado sin fines de lucro ante el gobierno de impuestos de Estados Unidos. Más importante, el 508C1A tiene la libertad de expresión, incluidos, entre otros, política, referéndums, iniciativas y candidatos. Una iglesia o un ministerio. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de convertirse en una iglesia en lugar de un ministerio? Ancianos y miembros locales se vuelven responsables de la iglesia local. Los que han recibido gran luz de parte del Señor han demostrado poseer gran ceguera espiritual, porque no han andado en la luz para progresar cada vez más en ella. Los miembros de la iglesia no han sido instados a utilizar nervio y músculo espirituales en la tarea de progresar. Hay que hacerles comprender que los ministros no pueden obtener su salvación si permanecen inactivos. Así es como se convierten en personas débiles en vez de ser fuertes. En toda iglesia se deben seleccionar a hombres y mujeres jóvenes para que asuman responsabilidades en la iglesia. Muchas de las responsabilidades que tienen los ministros y los médicos deben recaer sobre los miembros de la iglesia, a quienes se les debe hacer entender que tienen una obra que hacer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Doctrina, normas y responsabilidad. Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolo a la plataforma exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él disciplinará y capacitará a su pueblo. No estarán en desacuerdo, uno creyendo una cosa y otro teniendo fe y puntos de vista enteramente opuestos, cada uno avanzando independientemente del cuerpo. A través de la diversidad de los dones y de los tipos de administración que Él ha colocado en la iglesia, llegarán todos ellos a la unidad de la fe. Si un hombre toma sus ideas de la verdad bíblica
sin tener en cuenta las opiniones de sus hermanos, y justifica su conducta alegando que tiene el derecho de sostener sus propias ideas peculiares, y luego quiere imponérselas a otros, ¿cómo puede estar cumpliendo la oración de Cristo? Y si surge otro y aún otro, cada uno afirmando su derecho a creer y hablar lo que le agrada sin referencia a la fe del cuerpo de creyentes, ¿dónde estará esa armonía que existió entre Cristo y su Padre, y por la que Cristo oró para que pudiera existir entre sus hermanos? Un almacén para sostener adecuadamente la labor unida de los ministros. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Tenencia legal de propiedad. Para proveer para el sostenimiento del ministerio, para llevar a cabo la obra en nuevos campos, para proteger tanto a las iglesias como al ministerio de miembros indignos, para mantener la propiedad de la iglesia, para la publicación de la verdad a través de la prensa y para muchos otros objetos, la organización era indispensable. Membresía. El compromiso que caracteriza el pacto de los miembros de la Iglesia es que cada uno camine en los pasos de Cristo, que cada uno tome sobre sí el yugo de Cristo y aprenda de aquel que es manso y humilde de corazón. Haciendo esto, hallaréis, dice el amado Salvador, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una iglesia a la cual traer el rebaño disperso. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran, al debido tiempo, organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. La estructura y el orden de una iglesia debidamente organizada provee para todas estas necesidades, a diferencia de un ministerio independiente. Selección del nombre de la iglesia. Antes de que los pioneros se organizaran, eligieron un nombre para la iglesia. Creían que el nombre debería reflejar las distintas enseñanzas de la iglesia. Hemos elegido seguir su ejemplo. En el mes de diciembre del año 2021, se invitó a 14 hombres a formar parte del comité de nombramiento, en representación de varios grupos y ministerios de varios países. Antes de su primera reunión, el comité aceptó más de 60 nombres de iglesia propuestos que involucraron a muchos asistentes en los respectivos grupos y iglesias del comité. Cada nombre fue examinado y discutido en oración durante entre y cada sesión. Cada semana, a medida que la lista se reducía en tamaño, los resultados se informaban a los grupos para su discusión y aportes, que luego se devolvía al comité de nombramiento. Este proceso tuvo 7 semanas para completarse y concluyó el 6 de febrero. El nombre elegido por unanimidad por el comité fue Iglesia del Séptimo Día del Apocalipsis. Este nombre no solo contiene la prueba final para el mundo y sugiere que tenemos una verdad que revelar, sino que también comunica que somos la Iglesia de Dios representada en el capítulo 14 de Apocalipsis. Doctrina. ¿Qué cree la Iglesia del Séptimo Día del Apocalipsis? 1889. Los principios fundamentales. Creemos que los 28 principios fundamentales de 1889 siguen siendo una representación fiel de nuestras posiciones doctrinales.
Elena de White llama a estos plataforma de verdad eterna y que están basados en autoridad incuestionable. Ideas o doctrinas que nos diferencian de otros grupos dentro del movimiento. Creemos, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es una elección de quebrantar la ley de Dios y no la naturaleza con la que nacemos. No creemos en la doctrina del pecado original. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. La divinidad de Cristo. Creemos en la divinidad del Hijo de Dios. Aunque el Hijo de Dios dejó de lado sus prerrogativas divinas durante su encarnación, no dejó de ser nuestro Salvador divino. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había dispuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Él fue nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas. Organización. Creemos que hay un solo alfolí o almacén en el modelo bíblico y pionero que se nos ha dado, y que un conglomerado de ministerios independientes no sigue ese modelo con respecto a las finanzas, la verdadera responsabilidad doctrinal, la disciplina y la membresía. Bautismo y Mateo 28:19. El bautismo es un pilar monumental y debe ser tratado como tal. Bautismo, no según Mateo 28:19, es desobediencia al mandato de Cristo. Esto incluiría bautizar en el nombre de Jesús, el ministerio de los ángeles o en la familia de Dios. Estas desviaciones están en contradicción con el mandato de nuestro Salvador y solo sirven para confundir al candidato y fomentar la creencia de que Mateo 28:19 no fue dicho verdaderamente por Jesús, que es trinitario y no pertenece a la Biblia. El bautismo es una ordenanza perpetua en la Iglesia, y los ministros del siglo XIX bautizan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, porque la comisión original así lo requiere. No aceptamos lo siguiente: la naturaleza de Cristo antes de la caída, que Jesús nació con una naturaleza no caída. Observar las fiestas, que la observación de fiestas sigue siendo vinculante. Dios no mata, que Dios no destruye en el castigo de los impíos. Nombre sagrado, que debe usarse el nombre sagrado de Dios. Crucifixión en miércoles, que Cristo fue crucificado el miércoles. Sábado lunar, no creemos en los sábados lunares. Debate de la tierra plana, debate sobre la forma de la tierra, papado como el rey del norte, que el rey del norte es el papado. Error y especulación sobre los ángeles y el Espíritu Santo. Ideas o doctrinas que nos diferencian de la Conferencia Adventista del Séptimo Día. No creemos. La Trinidad. No creemos en la doctrina de la Trinidad. El aborto es solo una cuestión de conciencia. Creemos que el aborto es un asesinato y no solo una cuestión de conciencia. Pastores asentados. Creemos que el modelo del pastor asentado no está de acuerdo con el consejo dado en la Biblia y espíritu de profecía. Mandatos en relación de salud y libertad de conciencia. No estamos a favor de ningún mandato que vulnere nuestra libertad de conciencia.
El fin de todas las cosas se acerca rápidamente. Mientras Pioneer Health and Missions continúa facilitando la organización de la Iglesia del séptimo día del Apocalipsis, necesitamos sus oraciones y apoyo más que nunca. Si desea unirse a nuestros esfuerzos y permanecer en la plataforma de la verdad, que se basa en una autoridad incuestionable, por favor de contactarse a info@phm.org.